Bien, vamos a empezar la clase. Entonces estábamos viendo cómo sacar el centroide de una figura compuesta. Ya habíamos dicho que se tenía que descomponer en figuras geométricas que yo conociera para poder sacar el centroide de esa figura compuesta. Aquí esta figura compuesta se encuentra en los 4 cuadrantes, entonces tenía que yo que considerar los signos de los cuadrantes para obtener las coordenadas x, y, para obtener los centroides, para obtener el centroide de esta figura compuesta. Entonces, la que nos faltaba era para la figura 5. Te voy a quitar estos otra vez. Habíamos hecho y sabíamos que nuestra fórmula para el centroide iba a ser x1 más x2 más x3 más xn entre el número de vértices igual para y, ¿no? Entonces ya estoy con la figura 5. ¿Cuál va a ser el vértice 1 o el punto 1, el punto 2, el punto 3 y el punto 4? ¿Cómo quieren que los pongamos? El 1 en el centro. ¿En el centro de dónde? ¿Dónde Todo empieza esto el es origen? figura 5, ¿eh? No es este punto. Acuérdense que la figura 5 es todo esto. Todo esto. Cierto. Entonces, ¿dónde va el punto 1? Arriba a la izquierda, el punto 1. A la izquierda, ok. El punto 2. A la derecha, en el sentido de las manecillas del reloj, los puntos. Okay. Sale. Le voy a tener el 4. Ok, yo ya tengo identificado cómo voy a empezar con mis coordenadas. Entonces vuelvo ahora con mi x5, ¿no? Mi coordenada del x5. 5 y te le ponemos la testada. Va a ser igual. Entonces ahora sí. El punto 1, ¿qué coordenada tiene en x? Tiene 0 en X, ¿no? No. ¿-20? Este es el punto 1, ¿eh? ¿Cuánto va a tener en x? Menos 20, ¿no? Esto lo voy a sumar yo. ¿Cuánto tiene el punto 2? ¿Qué coordenada tiene? 5. Sin miedo de generar. 5 metros. No pasa nada si me equivoco. El punto 3 en x. 5 metros. Y el punto 4 va a tener Menos 20 metros. menos 20 metros. Ajá. Okay. Yo ya tengo esto aquí. Y esto lo voy a dividir. Esta es x testada. Lo voy a dividir entre el número de vértices, que son 4. Yo aquí ya tengo mi... Y ahorita damos el valor. Me voy a ir ahora a la... Estoy aquí, voy a ver mi y testada 5. ¿Qué coordenada tiene el punto 1 en y? Ahora sí.
0. 0. Le voy a sumar el de la coordenada 2. Que en Y, ¿cuánto tiene? 0. La coordenada en Y3. Menos 25. Unos 25 metros, ok. Ujú. Y la 4 también. Menos 25. 4 igual, menos 25 metros, ok. Le voy a poner esto. Mi coordenada de mi figura 5 en Y. Y entre el número de vértices, 4. Ahora sí, vamos a hacer las operaciones. Yo sé que esto va a valer. ¿Cuánto vale mi coordenada en X? $2.5 ¿Seguros? 2.5. metros. ¿Todos juegan con eso? A mí me pone menos 7. Menos 7.5. 7.5, ¿no? Sí, menos 7.5. Metros, ok. Y en el otro, ¿cuánto va a ser? 12.5. ¿Positivo? Pues negativo. Menos 12.5. Sí, es importante. Entonces yo ya tengo estas coordenadas, menos 7.5 y 12.5. Entonces vamos a ponerlas aquí. Mi coordenada en X dice que vale, ahorita la acomodo, menos 7.5 metros y la otra 12.5. Lo voy a tener aquí y esto. Ahora fíjense ustedes, por eso es importante la tabla. Acuérdense, ¿qué es lo que estoy sacando en mi tabla? Estoy sacando el área de mi figura geométrica conocida. Saco el área de cada una de las figuras geométricas que yo conocí, o sea, que yo determiné. Sí, entre más figuras geométricas saquen ustedes, o sea, si hubieran hecho a la mitad nada más aquí, hubiera tenido que hacer esta área y después esta área, ¿no? Pero si yo puedo hacerlas más simplificadas, hago menos operaciones, nada más. Entonces saco el área y voy a sacar su sumatoria. Saco mis centroides con esta fórmula, la que habíamos visto. Para una figura normal, sacar el centroide, pues con el número de las coordenadas de sus vértices, en X y para Y. Y lo único que voy a hacer con esta tabla, digo, aquí nos faltaría nada más, vamos a aquí encimita. Nos faltaría que estas son testadas. Y ya nada más es el producto, ingenieros. Por eso es importante la tabla. Lo que tengo de mi X testada por el área. Entonces, menos 15 por esto. Que aquí es el valor que yo voy a poner ahorita. ¿Cuánto les da? Menos 20.746.1. ¿Qué les da? 21.746.10 menos 26. ¿Todos juegan con ese?
Sí. Y nos va a dar metros cúbicos. Aquí lo voy a dejar así. Ujú. ¿Cuánto me va a dar ahora igual mi Y testada por mi área? Por eso yo les digo que es más fácil con la tabla. $36,243.5. Todos juegan con ese valor. Es importante que chequemos que nos dé esos mismos valores. ¿Todos con ese? Sí. Ok. 2.333 por 52.5. $122.482. ¿Así? 48.2 nada más. ¿Dos? Ok. Preventé un 2. Son metros cúbicos. Ajá. Sí, porque estoy multiplicando metros cuadrados por metros, me da metros cúbicos. 40 por 52.5. 2100. 100. 2100. 100. No, 2100, perdón. 2100. Punto G. ¿Así nada más cerrado? Sí. Ok. ¿Todos les dieron esos valores? Váyanlo revisando, Sí. Ahora, 385 metros cuadrados por 5.5. 2117.5. Metros cúbicos. 1750 por 385. 6.737.5. 7 por 75. 525. 525 metros cúbicos. Ok, espérame. 0.00. Luego el que sigue, 75 por menos 8.333. Menos 624. Menos 624. Punto 97. 197. Ah, ok. Metros cúbicos, todos igual. Sí. ¿Tiene que ser exactamente igual o puede variar en decimal? ¿Tiene que ser qué, perdón? ¿Exactamente igual o puede variar en decimal? Bueno, es que solo metí dos Los decimales. Ajá. Así ahorita nos va a dar lo más aproximado luego es al milímetro, ¿no? Pero está bien así. Ah, ok. De lo más exacto que podamos, ¿no? Digo, se pierde lo ese es un milímetro. Ajá. A ver, 625 por menos 7.5. ¿Es 625 o 62.5? No entendí. Otra vez, si me lo dices. Es 625 62.5. ¿Pero es 7.5 por 625? No. Donde dice área. Ah, aquí, Ajá, es 62. No. En el 625. número 5. Ajá. ¿Es 625 o 62.5? 625. Es 625, compañero. Ah, ok, gracias.
Sí, es que preguntaba que si en el área, profesor, es 625 metros cuadrados sí, metros o... cuadrados. Sí se alcanza a ver, ¿no? Ujú. Sí, es que de aquí veo como un puntito, pero ya. Sí, pero no, yo no lo tengo aquí. Sí, ya. Listo, gracias. Ahora sí, 625 por menos 7.5. Menos 4.677.5 metros cúbicos. Pues sí, Mm, 468. 4.678. Aquí son No, 8. 68.7. 68. 7. Ujú. 4.668.7. No, 4.687. Aquí es 7. Ahí es 7. Punto. No, 4.687.5. Ok. Aquí es 8. ¿Así? Así es. ¿Todos juegan con ese? Sí, todos juegan con ese valor. Sí, está bien. Ok. Menos 12.5 por 625. Menos 7.812.5. ¿Sí? Sí, metros cúbicos. Todos están así. ¿Todos juegan con ese? ¿Sí les da ese valor? Sí. Ok. Yo ya tengo el producto de que es mi X testada por mi área y mi Y testada por mi área. Tengo que hacer una sumatoria para que me dé la suma de las X testadas por el área y la suma de las Y testadas por el área. Entonces, es una suma aquí. Ahora sí, súmenme toda la columna. Profesor, en la fila, bueno, en la hilera, no sabré cómo decirle, de ¿Es la fila o X y Y, columna? Púdenme. en la columna Ajá. de la X o Y testada, ahí no se suma al final. Sí, aquí estoy esperando la suma. No, de las otras dos, de las de la No, izquierda. estas no. ¿Por qué? Porque nada más es esto, por eso les puse este guión. Aquí no se suma. Ah, de acuerdo. ¿Mm? Y ahorita vamos a verlo por la fórmula, por qué no se suman. Ahorita les digo, en la fórmula ya. ¿Cuánto les da esta sumatoria? A mí me dio menos 23.668.618. ¿Sí?
618, 618. 618. ¿Todos juegan con ese o le está dando otro valor? Sí, está bien, profesor. 23,000, ok, entonces todos jugamos con que es menos 23,668.618. La sumatoria de las y testadas por el área Según yo, es 36,643.53. A ver, ahorita que nos digan si estamos bien con ese valor. Sí, me da lo mismo. ¿Sí, todos? A mí me daba 0.3 nada más. .03. Ajá, sí, la diferencia. Sí, nada más sobre esto, nada más. Chéquenlo ahí, nada más. Nada más, chéquenlo bien nada más. ¿Cuánto les da? Con los datos que tenemos ahí de 36,243.50, de 36,243.50, 2,100, 6,737.50. Para mí que debe ser un valor menor, ¿no? A mí sí me dio lo mismo. ¿Sí? ¿Les da eso? Porque tengo un menos 7,812 y un 694. Más o menos se van estos dos. 2,000. Tendría que darme como un 31 más o menos, pero chéquenlo. Digo así rápidamente. Sí, dio lo mismo, profe. ¿Sí? Ok. Ajá, .53. Bueno, sale. Entonces vamos a jugar con ese. Les creo que yo ya tengo estos, ahorita ya tengo mis áreas, yo ya tengo el producto de mi X testada por el área y mi Y testada por el área. ¿Qué me dice mi fórmula para obtener mi X testada general? La voy a poner hacia abajo. Me dice que mi X testada general va a ser igual. Un poquito más. La X testada, esto va a estar multiplicado por el área. Y esto lo voy a dividir. Voy a poner ahorita toda mi coordenada ya para la general, mi X testada. Estas son las X del producto que hicimos nosotros, pero aquí es que la sumatoria, y esto lo voy a dividir entre la sumatoria del área. Voy a poner aquí el área. Se supone que esto va así. E igual, esto lo ponemos aquí, va a ser para la Y testada. La Y testada ya está multiplicada por el área. Esta es una sumatoria. La sumatoria del área. Entonces, yo voy a tener aquí
¿esto qué va a ser igual? Fíjense ustedes. Yo tengo aquí, él me dice, la sumatoria de la X testada por el área. Y ahí voy a tener yo, que va a ser menos 23.668.618 metros cúbicos. Y esto los voy a dividir entre la sumatoria del área, que es esta. 2.587.24 metros cuadrados. Esta va a ser la primera. Por eso era importante la tabla. Y voy a sacar el otro. Hacemos la cuenta. Va a ser igual. Ahora va a ser la sumatoria de las Y testadas. Me faltó la testada, que ahorita se la ponemos. Que va a ser 36.643.53. 36.643.53 metros cúbicos. Le voy a dividir entre el área, ¿no? Igual los 2.587, esto lo voy a hacer aquí. Aquí me faltó la testada. Y ahora sí, voy a obtener un valor aquí. ¿Cuánto les da esta división? Me da menos 9.148. ¿Y qué nos haría? ¿Mande? ¿Qué nos da? Menos 9.148, ¿qué? Metros cuadrados. No es adivinanza. Está el metro cúbico y abajo está el metro cuadrado. ¿Qué me da? Solo son metros. Solo son metros. Si no es adivinanza, aquí está. En esta parte es donde, por eso es que lo estamos desarrollando todo. Acuérdense que no son adivinanzas, mis ingenieros. O sea, por eso lo desarrollamos. Ahí sería 14.163 metros. Metros. ¿Vale? ¿Todos juegan con esos valores? Sí. Sí. Ok. Vean ustedes. Ustedes me dicen que mi centroide para esa figura compuesta, que es mi X testada, la Y testada, mi X testada y mi Y testada, este centroide es igual a, voy a ponerlo, el centroide de esa figura compuesta es menos 9.148 metros, 14.163 metros.
Ahí está el centroide de mi figura. Vamos a ver esto aquí. Él me dice que está a menos 9, 148. Más o menos, digo, si lo tuviera a escala, y yo estoy diciendo que son 20 metros, voy a ponerlo más fuerte. Voy a poner con este. Él me dice que va a estar más o menos por aquí. ¿Sí? En este punto va a estar mi menos 9. Está en la coordenada en X. Y en Y me dice que va a estar en 14. Entonces, más o menos por aquí serían 10, 14. Por aquí andaría este punto. Por aquí. Ya no sabemos o no ubicamos exactamente dónde va a estar este círculo. Pero mi coordenada si mide, déjenme ver, más o menos, si esto estoy diciendo que se mide 35, la mitad serían 17, estaría un poquito más abajo, va a estar aquí, por este punto, va a estar aquí. Pero lo tendríamos que hacer a escala, ¿no? Déjenme quitar este. Eso quiere decir que en este punto aquí ahí va a estar el centroide de mi figura. ¿Sí? Aquí va a estar el centroide de mi figura geométrica. Digo, claro, haciéndolo bien a escala, ¿no? Este es el centroide de mi figura geométrica. Si ustedes se fijan, no es ningún centroide de alguna figura conocida, sino que ya es el centroide de toda esta figura. Aquí va a estar el centro de gravedad de esta figura geométrica. ¿Dudas? Y antes de que se me pase, ¿por qué no la sumé, ingeniero? Que me decían, ¿por qué no sumamos las X testadas y las Y testadas? Esta es la fórmula. No necesito esa suma, ¿no? Mi fórmula para sacar el centroide de una figura compuesta no requiere que yo sume mis X testadas ni mis Y testadas. Por eso es que no las sumo aquí. ¿Dudas con este ejemplo? Es lo más difícil del centroide de una figura compuesta. Que yo pueda determinar las coordenadas de mi figura geométrica. Nada más. En X y Y. Si yo me equivoco y doy otro valor, lógico que el centroide va a estar mal. Vean ustedes, si hubiera sacado 6, como les decía, hubiera tenido que poner 6 figuras geométricas, sacarlo del centroide de 6 figuras geométricas, o de 7, de 8 o de 9, las que yo hubiera hecho, si yo hubiera dividido más, hubiera obtenido más figuras regulares, conocidas, que nada más o son rectángulos, o son, esta habíamos dicho que iba a ser un cuadrado, aunque aquí parece, aquí yo le hice nada más así, ya nada más dimos las distancias, pero realmente es un cuadrado y triángulos, ¿no? Que son las figuras geométricas más conocidas, ¿no? ¿Dudas hasta ahí? No, ninguna. Entonces, acuérdense, tengo que poner
tengo que poner qué figura geométrica voy a ubicar. Tengo que saber su área primero y después tengo que poner, nosotros numeramos los vértices para que no me perdiera, ¿no? Uh-huh. Nada más, ¿cómo lo iba a hacer yo? ¿Sí? Y si hay un barreno, le tengo que restar esa área, esa figura geométrica, ¿no? Nada más, porque no es partida del área. Si no existiera este barreno, hubiera tomado el área de 150 metros cuadrados, pero ya ven ustedes que nos dio de 1449,74. ¿Sí? Entonces, ¿dudas? Eso es todo el chiste para sacar un centroide de una figura compuesta. Ya habíamos sacado centroides de figuras geométricas conocidas. Por ejemplo, si ya nada más quisiera sacar el centroide de esto, pues yo ya obtuve el centroide, ¿no? Está a menos 15 en X. Uh-huh. Y a la mitad de esto, aquí está el centroide de esta figura geométrica, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto es con relación a los centroides. ¿Dudas? ¿Nadie tiene dudas? Profe. Mande. Y si el agujero también fuera una forma que no tiene, o sea, que no fuera una forma uniforme, como si estuviera roto. Si el barreno que tuviera. Que en vez de un círculo sea una figura. ¿Sea una qué, perdón? ¿No? ¿Sea qué? Una figura que no tenga una forma definida. O sea, que sea igual, como si estuviera roto, como si tuviera un hueco que sea roto ahí. Lo que pasa es que tengo que hacer figuras geométricas conocidas y le tengo que restar esa área, ¿no? O sea, sería casi lo mismo, nada más que restándole. Sí, lo que pasa es de que yo tuviera, por ejemplo, voy a hacer la mano, ¿eh? Si yo tuviera esto así, por ejemplo, y aquí tuviera este círculo, que era lo que hicimos en el primer problema, uh-huh. Te dan de cuenta que esto de aquí, esto va a ser un círculo, va a tener aquí un radio, uh-huh. Va a ser un radio, que era lo que tenía que hacer yo. Saco mi rectángulo, uh-huh. Esta área voy a cambiar de color. Yo puedo saber, todavía no lo voy a poner aquí. Yo puedo saber esta distancia y esta distancia. Entonces, de acuerdo, ingeniero, este es el mismo radio y este es el radio, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Pero puedo sacar esta área de este cuadrado. El área que es. El área que sería para mí. El área va a ser igual al radio por el radio, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Pero la tengo toda. Sí. La tengo toda, o sea, es toda esta área. Pero yo necesito restarle esto. Yo necesito restarle esta parte. Toda esta parte se la necesito restar. Yo sé que el área de la otra figura, de esta, la que me interesa a mí es esta área. Toda esta área es la que a mí me interesa. Todo esto es lo que a mí me interesa. Yo sé que para esta, ¿cuál es el área de este cuadrante? Porque sería un cuadrante, es un cuarto de círculo, no es como si fuera todo un círculo. ¿Sí te lo imaginas? Uh-huh. O sea, esto sería así. Sí. Bueno. Déjenme ver si voy a cambiar esto. A ver si me sale así. Yo tengo esto.
Lo que estamos viendo ahorita es este pedacito, ingeniero. Este de aquí. Lo que yo tengo es este pedacito nada más. Todo esto. Todo esto es como si estuviera viendo esto nada más. Yo sé que el área de esto el área de ese cuadrante va a ser igual a ¿qué? A ustedes les encanta pi por radio al cuadrado, pero esto va a ser ¿sobre qué? Sobre 4. ¿Por qué sobre 4? ¿Por qué pongo yo el sobre 4? Porque nada más el área de este círculo es pi por radio al cuadrado, ¿estás de acuerdo? Pero si yo nada más estoy ocupando este cuadrante, sería un cuarto. lo tengo que dividir entre 4. ¿Sí? Es eso nada más. Tengo que, y no necesito saber sus coordenadas. De los barrenos no necesito saber tanto sus coordenadas, pero sí puedo restar áreas yo. Ok. ¿Sí? ¿Las dudas? Todo parte de mande. Yo tengo una duda. Lo que pasa es que entré un poquito tarde y yo no alcancé a ver cómo sacó las X y las Y de las últimas dos columnas. Las X y las Y de las últimas dos columnas. Aquí numeramos el número de vértices. ¿Sí? Numeramos que este iba a ser el punto 1, este iba a ser el punto 2, este iba a ser el punto 3 y este es el punto 4. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Seguimos con las coordenadas, ingeniera. Tengo que sacar la X testada de la figura 5, que toda la figura 5 es esta. Entonces, ¿cuánto vale la coordenada en X para el punto 1? Si esto tiene 20 metros, pero estoy hacia la izquierda porque en el segundo y tercer cuadrante mi X es negativa, por eso es menos 20 metros. Luego nos vamos al punto 2. Está en el primer cuadrante o en el cuarto cuadrante y aquí son positivas las X. Entonces, más 5 metros. El punto 3 sigue siendo más 5 metros. Y me vuelvo a ir al punto 4, que está en el tercer cuadrante y es menos 20 metros. Y esto lo tengo que dividir entre el número de vértices que tiene mi figura geométrica. En este caso, la Y testada 5, ¿cuánto vale Y aquí en este punto? ¿Cuánto vale? 0. Por eso lo estoy poniendo 0. ¿Cuánto vale en el segundo punto? Vale 0. Como estoy entre el tercero y cuarto cuadrante, todas las Y son negativas, por eso va a ser, para el punto 3, en esta cota va a ser menos 25 y el punto 4 van a ser menos 25 entre el número de vértices y por eso nos da esta fracción. Pero, ¿cómo sacó lo de las... Ay, es que no sé cómo se dicen, se me va el nombre. Las estadales, no. Los que, perdón, ¿qué quieres saber? Con tus palabras. Ah, sí, ¿se puede pasar a la tabla? A la que está arriba. Ajá, ok, ahí estás. Sí, a las que dicen YA y X. Nada más es esto. ¿Qué es lo que me dice aquí? Tengo mi X testada y la multiplico por mi área. Esto por esto y me da esto. Ah, ok. Muy bien, profe, muchas gracias. Ya después se hace... Se hace la sumatoria aquí y se hace la sumatoria de estos. Lo que nos preguntaba el ingeniero es que si sumábamos aquí, yo les dije que les puse un guión porque esto no se suma. Nada más sumamos las áreas. Pero por eso es la tabla, ingeniero. La X testada por el área. Ah, ok. Muchas gracias, profe. Es esto. Nada más lo único que estoy obteniendo. ¿Para qué? Para que obtenga yo la sumatoria de las X testadas por el área, que va a ser esto, entre el área de todas las figuras geométricas y ya me dé el centroide. Es por eso.
Gracias, profe. ¿Dudas? ¿Ya no tienen dudas, mis ingenieros? No. ¿No? Bueno, entonces vamos a continuar con la clase. Esos son de los centros. Les digo, si yo hubiera agarrado más figuras geométricas, hubiera tenido que hacer más pasos, nada más, ¿no? Traten de hacer las menos posibles, pero que puedan ustedes obtener que lo que es importante es que las coordenadas. Que diga, sí, ya tengo las coordenadas de todos los puntos. Yo ya puedo sacar las coordenadas de todos los puntos para que ya me facilite el sacar mi centroide de mi figura geométrica. ¿Sí? Bueno, voy a dejarles de compartir esto y vámonos a la presentación. Aquí está. Ya tenía lo del empuje. Bueno, ¿para qué me sirve esto? Acuérdense ustedes que estamos sacando un centro de gravedad de una figura geométrica. Es su centroide. Pero el centro de presiones va a ir en diferente punto. ¿Sí? Cuando está horizontal la tabla, déjenme regresarme. El centro de gravedad está igual con el centro de presiones. Pero vamos a ver ahorita que el centro de gravedad de mis figuras no va a coincidir con el centro de presiones. Yo voy a ver esto. Vamos a ver el más sencillo de ellos, que es el de las paredes verticales. Los muros de contención que aparecen en la siguiente figura son ejemplos clásicos de paredes rectangulares expuestas a una presión. Esta agua va a estar ejerciendo una presión sobre esta pared, ¿sí? Que varía desde 0 en la superficie del fluido. Aquí va a valer 0 mi presión. Y en la parte más baja de donde está el líquido, ahí es donde voy a tener mayor presión, ¿sí? La fuerza ejercida por la presión del fluido tiende a hacer girar la pared o romperla en el sitio en que esté fija al fondo. ¿Qué es lo que pasa? Yo voy a tener una fuerza aquí y va a tratar de ejercer un momento, va a tratar de girar esto, nada más. Va a tratar de que se caiga, ¿sí? Entonces, es lo que yo necesito garantizar que esto no se caiga. Nosotros no vamos a calcular la pared, digo, eso es para los civiles, ¿no? Sí, a mí me interesa más el momento que pueda ejercer. Pero sí vamos a ver cómo actúa este centro de presión. Entonces dice, la fuerza real se distribuye sobre toda la pared, pero el propósito del análisis es deseable determinar la fuerza resultante y el lugar en que actúa, el cual se denomina centro de presión. ¿Qué es lo que pasa con esto? La estoy viendo de forma desde aquí, ingenieros. La voy a ver del lado, desde esta cara. Vean ustedes, aquí está la pared, aquí está mi agua y la voy a determinar aquí. Esta es mi misma pared. Este pedacito se llama escantillón, más que nada es para que no gire esto. ¿Qué es lo que voy a tener yo? Voy a tener una altura de agua. Este es el terreno natural. Las rayitas, este es un terreno natural. Voy a tener la altura media, ¿sí? Una presión promedio que va a estar dada ¿a qué? A la mitad de mi columna de agua, no de toda mi pared, de mi columna de agua a H sobre 2 voy a tener una presión promedio. El centro de presión o donde va a estar actuando esta fuerza resultante es lo que yo llamo centro de presión, donde va a estar actuando. Esta va a estar a 1/3 de la parte baja hacia arriba, va a estar a 1/3. Ahí es donde va a estar aplicada mi fuerza resultante. Aunque todo está ejerciendo presión, todo se está ejerciendo presión sobre esta pared, en este punto vale 0, en este punto vale más, o sea, hasta abajo de la columna de agua es donde hay más, pero yo necesito sacar una fuerza resultante.
Este es lo que nosotros denominamos la cuña de presiones, ¿sí? Entonces, yo voy a tener primero una presión promedio. Necesito que va a estar actuando, ¿qué? H sobre 2. Una presión promedio. Yo estoy calculando esto que es una presión promedio. Yo necesito sacar una fuerza resultante que sé que está actuando del suelo hacia arriba, H sobre 3. Eso es lo que tengo que saber nada más. ¿Sí? ¿Dónde va a estar este centro de presión? H sobre 3. ¿Qué es lo que va a pasar con esta fuerza resultante? Si yo quisiera sacar un momento con respecto a este punto, nada más es la distancia, esta H sobre 3 multiplicado por la fuerza resultante y me va a dar mi momento que va a estar actuando sobre esta pared. Pero fíjense bien, la figura muestra cómo la distribución de la presión sobre el muro vertical de contención, como se indica. ¿Qué es lo que teníamos nosotros en los manómetros? El delta de presión iba a ser igual al peso específico del líquido por una altura. Y aquí nos dice, la presión varía en forma lineal con la profundidad del fluido. Pero yo no voy a considerar para los cálculos la de hasta el fondo. Yo necesito, por mi cuña de presiones, calcularla, mi fuerza resultante. ¿Qué es lo que tengo yo? Vean ustedes. Debido a que la presión varía en forma lineal, la fuerza resultante total se calcula por medio de la ecuación. Entonces, ahora sí, esta fuerza resultante va a ser igual a la presión promedio por el área. Pero esta área, como dice aquí abajo, la presión promedio es donde P-prom es la presión promedio. Esta presión promedio y el área total del muro, pero mojado. ¿Qué quiere decir esto? Va a ser, ahorita les voy a pasar otra. Nada más lo que está mojando el agua. Este pedacito de aquí arriba no me interesa. Me interesa lo que está mojando, nada más. Esta área que está mojando. ¿Cómo lo voy a ver aquí? Les voy a poner, permítanme, para que lo veamos ahorita. Ahorita regreso a esta, voy a dejar de compartir esta y les voy a compartir esta. Bueno, la pantalla completa. Tengo mi agua aquí de vista lateral. Él me dice, vean ustedes hasta dónde está mojando a mi cortina de agua, ¿no? ¿Sí? Va a ser el área, pero de la forma, lo que esté mojando nada más. ¿Sí? Esta. Pasárselas acá. Así es como la veríamos nosotros. Pero ¿cómo se ve? ¿Cuál es el área de lo que yo estoy diciendo que es el área de la superficie mojada? Esta parte de aquí, mis ingenieros, que está punteada, es este escantillón de aquí. Hasta aquí es el suelo. Hasta aquí llega el nivel del agua. El área que yo voy a tener aquí, nada más va a ser esta. De aquí, este es un lado, hasta aquí. Y de este lado, pues va a ser todo largo, ¿no? Que yo voy a tener aquí. ¿Sí? Este es el área que yo voy a tener. Ya la voy a rayar y ahorita la quitamos. Este es el área que yo voy a tener. Nada más todo esto, hasta acá, todo esto es mi área. ¿Sí? Que estamos explicando en esta parte de aquí. Voy a hacer un poquito más grande. ¿Sí? Esto es lo que me está diciendo él. Mi fuerza resultante va a ser igual a mi presión promedio por el área, pero del muro mojado.
Pero la presión promedio es la que se ejerce en la mitad del muro, por lo que se calcula por medio de la ecuación. Esta presión promedio, vean ustedes, va a ser al peso específico por H sobre 2. H es la profundidad del fluido, entonces la presión promedio nada más tengo que multiplicar el peso específico del líquido que contenga, que por lo regular es agua, 9.810 newton sobre metro cúbico, multiplicado por la altura que yo voy a tener, sobre 2, como dice la figura aquí. Mi presión promedio es esta. Nada más le pongo el peso específico y lo multiplico por la altura entre 2, lo que tenga H, y ya voy a tener mi presión promedio. Después, mi fuerza resultante es mi presión promedio. Miren, la fuerza resultante yo la voy a tener como el peso específico o la presión promedio por el área. Por eso es esta fórmula. ¿Sí? Entonces, cópiense estas tres, de favor. La fuerza resultante es a la presión promedio por el área, pero el área mojada, eso sí, pónganle ahí, el área mojada. La presión promedio ahora sí va a ser el peso específico por la altura sobre 2 y la fuerza resultante es la presión promedio por el área. Cópienlas y ahorita continuamos. Lo que es importante nada más es que es el área total del muro mojado, ¿eh? Profesor, esto nada más es para saber en dónde giraría. Bueno, Todavía no estamos haciendo que gire, ¿eh? Nada más lo único que estoy haciendo, ahorita me voy a regresar, nada más para que lo vean ahorita en el gire. Lo único que estoy haciendo es calculando la fuerza resultante. O sea, toda esta columna de agua la voy a suponer que nada más está en un punto, en el centro de presión es donde se está ejerciendo esa fuerza resultante nada más. O sea, sí hay presión en todo el muro, pero yo voy a calcular, para efectos de calcular este muro, yo tendría que saber una fuerza total, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es, bueno, digamos, es un tercio hacia abajo porque sería, podría decirse que sería equivalente a lo de arriba, toda esa distancia de arriba con esa pequeña de abajo, porque abajo es en donde ejerce más presión. Ahorita lo hacemos el ejemplo. Ahorita les voy a decir por qué sale este H sobre 3. Realmente este es donde se va a estar ejerciendo. Si yo me voy aquí, por ejemplo, voy a quitar ahora esto que yo les había rayado aquí. Esto no me sale. ¿Qué es lo que tengo yo? De forma perpendicular hacia ti. Yo voy a tener, a ver si era con este, creo que es el verdecito que tenemos. Yo voy a tener, yo sé que hay presión en todo este muro, pero voy a tener, aquí va a estar actuando mi fuerza resultante y este va a estar actuando, digo, si esta es H, la voy a poner, este es H, porque este sí es H. Esta altura que yo voy a tener aquí, de ese punto donde va a estar actuando mi fuerza resultante, del piso hacia acá, esto va a valer, que es la que me interesa a mí, H entre 3. El tercio. A un tercio. Del suelo hacia arriba, ¿Por qué? Este va a ser, este es mi centro de presión. Aquí
Aquí es donde va a estar actuando mi centroide. Voy a poner con rojo, pero lo voy a poner de esta figura. Puede ser que esté un poco más arriba, ¿sí? Pero este sería mi centroide de mi pared, por ejemplo. Aquí sería el centroide. Pero a mí el que me interesa es mi centro de presión, ¿sí? Entonces me voy a regresar aquí. El que me interesa a mí es este punto. No me interesa el centroide de esta figura. Sí, siempre va a estar más abajo. Ajá. Sí, el centroide siempre, el centro de presión siempre va a estar más abajo del centroide de la figura. Ujú. Sí, puede ser 1 milímetro, pero va a estar más abajo. Si no estoy mal. Sí, a veces van a ver que es 1 milímetro nada más lo que es ese centro de presión. ¿Sí? Ujú. Sí. Ok. Entonces ya tengo ahí mi fuerza resultante. Entonces va a ser en la presión promedio por el área. Y esta presión promedio es igual al peso específico del líquido por la altura sobre 2. Y donde h es la profundidad total del fluido. Y por lo tanto tenemos que la fuerza resultante es igual al peso específico por h sobre 2, que es la presión promedio por la altura. Y aquí, como nos dice, la distribución de la presión mostrada de la figura indica que sobre la parte inferior de la pared actúa una porción de fuerza mayor que sobre la parte superior, nada más es lo único. El centro de presión está en el centroide del triángulo de distribución de la presión a 1/3 de la distancia desde el fondo de la pared. En ese punto la fuerza resultante actúa en forma perpendicular a la pared. Eso es importante. Esta fuerza resultante siempre va a ser perpendicular a la pared. ¿Sí? Entonces, eso es importante que lo conozcamos. Siempre va a ser perpendicular a la pared. ¿Qué nos dice en la receta de cocina para calcular eso? El procedimiento para calcular la fuerza sobre una pared rectangular. Se calcule la magnitud de la fuerza resultante por medio de esta ecuación. Ya vimos que el peso específico por h sobre 2 es la presión promedio por el área. Dice, peso específico del fluido, necesito saber la profundidad total del líquido, el área total de la pared mojada donde se ejerce la fuerza resultante, y me dice, localiza el centro de presión a la distancia h sobre 3 a partir del fondo de la pared y muestre la fuerza resultante que actúa en el centro de presión en forma perpendicular a la pared. Entonces, ¿qué tengo yo aquí? Voy a regresar. ¿Qué tengo yo aquí? Yo voy a tener una pared vertical donde yo sé, lo voy a poner así, menos. Con esto. Yo sé que aquí va a estar actuando una fuerza resultante yo vuelvo a poner aquí abajo, que esta fuerza resultante yo tengo aquí, esto es lo que vale h, que esta fuerza resultante está h sobre 3, pero yo voy a tener también más o menos por aquí. Voy a tener aquí una presión promedio que esta va a estar actuando
Ahorita le ponemos los datos aquí. Esta va a estar actuando a la mitad de la presión, de la altura de la columna de agua. Voy a poner las iniciales. Esto es lo que yo tengo que saber. Esto vale H. Esto vale H sobre 3. De abajo hacia arriba. Esto vale H sobre 2. ¿Sí? Esto es lo que yo tengo que saber para empezar a resolver un problema. Entonces vamos a darle valores acá, por ejemplo. Lo que quería que vieran es cómo está actuando. Vean ustedes. Así es como está contenida este empuje del agua. Aquí voy a tener, ¿cómo se vería si? Porque esta es toda la altura de la pared, o sea, esta es toda la pared. Toda la pared, pero a mí no me interesa la pared, lo que me interesa es esta parte de aquí. ¿Sí? Entonces, lo voy a poner aquí de este lado. Vean ustedes, aquí yo la voy a tener esta. Entonces, aquí, ¿qué es lo que necesitaría yo? Podríamos dar la dimensión. ¿Sí? Puedo dar esta dimensión. Puedo dar la total. Y ya lo que decía la ingeniera, antes de que se me olvide, dependiendo de dónde quiera yo, momento con respecto a qué punto quiero yo. Si yo la quiero con respecto a este punto, o la quiero contra este punto, y ahora sí lo que me va a hacer, al tener esta distancia, ¿qué es lo que va a tender a hacer? Un momento es un giro. Y ese momento va a ser igual a la fuerza resultante multiplicada por la distancia que yo tenga. Y puedo calcular el momento, dependiendo de si es este punto o es este punto, ¿no? Si es el punto de abajo es la promedio y si es el de arriba es el de la fuerza resultante. Sí, pero siempre, ¿qué es lo que necesito yo? La fuerza resultante. ¿Quieres momento con respecto a este punto? Es la de donde necesitamos solamente la superficie mojada, ¿no? Así es. Y la otra ya es la general, bueno, la del centro de toda la figura. Sí, del escantillón de aquí, de esta parte. Se llama escantillón esta parte de aquí, la que está empotrada. Pero esto ya nada más si quisiera sacar ese momento, ¿no? Ok. Pero ¿cómo es esa fuerza? Es perpendicular siempre al área. Sería perpendicular al área. Digo, a nosotros no nos interesa tanto el momento, pero sí nos interesa la fuerza resultante. Pero podemos sacarlo así, el momento, ¿no? Con respecto a este punto, ¿no? Acuérdense que todo esto, para que esto esté en equilibrio, ¿qué necesito? Que la suma de fuerzas en X, la suma de fuerzas en Y y la suma de momentos sea igual a 0. Para que esté en equilibrio. Pero ahí, ¿cómo le hacen? O sea, pues no siempre el agua va a estar al mismo nivel. Entonces tienen que calcular también como para sus variaciones. Sí, el agua no va a estar al mismo nivel. Nosotros suponemos un nivel. En ingeniería,
Lo que pasa es que nosotros manejamos muchas incertidumbres, ingeniero. Yo tengo que calcular esta presa como si estuviera hasta el tope. ¿Sí? Y un poquito más, ¿no? Digo, siempre, las presas no se pueden, son elementos estructurales que no deben de fallar. Bueno, en teoría no deben de fallar. ¿Qué es lo que hago? Así como, por ejemplo, las escuelas, las torres de transmisión, los hospitales, no siempre, de esos dentro de ingeniería civil, no pueden fallar y hay factores de seguridad. Los factores de seguridad que se aplican para todos estos elementos de clasificación de estructuras del tipo A, que son las que son imprescindibles o las que no pueden fallar en caso de sismo, se les aplica un factor del 50%. Hagan de cuenta, yo ya calculé esto al tope, hasta aquí. ¿Cuál va a ser mi fuerza resultante que va a estar actuando en el momento más crítico? Yo ya supongo que va a resistir mi muro de contención o mi presa, esta parte de mi presa. Ya la calculé y dice, ¿sabes qué? No, un 80, que esté trabajando al 80%. Vamos a decir, ¿sabes qué? Entonces ya está, tengo un 20% de tolerancia. Pero aparte de eso, yo le tengo que calcular el 50% más, darle más rigidez a esto, para que no falle. O sea, no pueden fallar. Sí. No veo, pero ¿alguien levantó la mano? Sí. Mande Retana. Profesor, bueno, yo tengo entendido que también precisamente para las presas se les puede dar un periodo de retorno de 100 años, ¿no? Sí. Sí, lo que pasa es que influyen más cosas, ingenieros, o sea, sobre esto. Un periodo de retorno de 100 años, pero de los caudales, por ejemplo, pudiera ser, ¿no? Digo, ¿cuánto es lo que estoy considerando yo? Ahorita, por ejemplo, las precipitaciones son extraordinarias. ¿Sí? Ajá, bueno, perdón. Ahí se tiene que, bueno, por ejemplo, ahorita que primero hay como que hay poca agua y de repente como ahorita que llueve demasiado, tienen que como que prever todas esas situaciones. Sí, realmente, ¿cuál es más desfavorable? ¿Cuándo es más desfavorable? Cuando está al tope. Y en caso de desbordamientos existen como que hay unos canales de desfogue. Antes de que llegue hasta aquí, hay unos canales a los lados que nunca la van a dejar que llegue al tope, ¿eh? Nunca dejan que llegue al tope. Empiezan a desfogarla antes. Sí, o sea, nunca van a ver una presa que esté hasta aquí. Siempre hay unos, al lado de todas las presas, siempre va a haber unos canales de desfogue. Están más abajo los niveles. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el agua? El agua por gravedad empieza a caer. O sea, nunca va a llegar hasta la corona, ¿eh? Eso sí, nunca llega hasta la corona. ¿Y cuándo es más desfavorable? Cuando, no sé si han visto, dije, ¿dónde tengo? Puedo tener una foto de eso. No llegan, nunca, sí se va, aquí influyen varios factores. Esto se va llenando de tierra también. Se va llenando de tierra. O sea, voy teniendo el transporte de sedimentos. Entonces ya el tirante ya no es el real, ¿no? O sea, ya se empieza a llenar de sedimentos. Para eso son las batimetrías que ustedes hacen, ¿no? Nosotros estamos considerando este murito ideal, ¿no? Que todo es agua, ¿no? Pero eso no es cierto. Aquí traigo yo sedimentos, ¿no? Entonces ahí se tendría que calcular también la presión de esos sedimentos. Bueno, la presión. El sedimento más que nada se va a quedar aquí. Sí va a tener cierta presión, pero el sedimento va a quedar aquí abajo. Entonces, ¿qué es lo que va a tener? ¿Qué es lo que va a pasar? Mi fuerza resultante empieza a subir un poquito, ¿no? Porque todo esto se empieza a llenar, ¿no? De manera irregular, pero se empieza a llenar. Sí, ok. ¿Sí? ¿Dudas? No, ninguna. ¿Sí? O sea, véanlo, o sea, por eso es que es importante que nosotros aprendamos a hacer las cosas. ¿Por qué? Porque la gente se muere, ¿eh? O sea, si yo calculo mal, la gente se muere. Entonces, pues no, de eso no se trata. O sea, esa es la responsabilidad de nosotros en la ingeniería, ¿no? Hacer bien las cosas, no a la y se va. Sale, mis ingenieros.
Empezamos a hacer el ejemplo de la próxima semana. ¿Sale? Nos vemos el martes. ¿Sale? Entonces ya saben calcular centroides de figuras compuestas. ¿Vale? Sí, profesor, está bien. ¿Sale? Bueno, Sí, por favor. veo el martes. Nos vemos, ingeniero. Órale, que estén Hasta bien. luego, profe, gracias. Vale. Gracias Hasta luego. por tu tiempo. Hasta luego. Buen día.